tendré un recuerdo muy fuerte e intenso, ¿no? De esa noche de recoger a alguien en medio de la carretera y luego ver, ¿no? Esa forma en medio de la carretera totalmente negra y persiguiéndoles. Bueno, Enrique, yo por dónde empezar, no lo sé, pero mira, si no te importa, yo, porque muchas personas al saber que ibas a estar aquí, y Sí. puede ser que sea fruto de la casualidad o de la causalidad. Lógicamente, Enrique, me han preguntado, porque parece que has quedado impactado, ¿no? Con lo que tuvimos la suerte de ver ayer en ese programa Sí, que sí, llevamos sí. tanto tiempo. Enrique, ¿qué se puede, bueno, lógicamente no se puede decir qué ocurrió allí, pero algo distinto, ¿no? A lo habitual. Totalmente, totalmente. Después de la emisión del programa de ayer, la repercusión que ha tenido, pues como tú bien comentabas, ¿no? Estoy todo el día recibiendo mensajes, comunicaciones, llamadas, por querer saber un poco más de lo que se expuso en el reportaje de Cuarto Milenio. Pero claro, esto lo grabamos hace un mes y resulta que desde entonces hasta ahora yo sigo dándole vueltas al asunto, sigo impactado, como decía bien el amigo Iker, porque claro, cuando a un investigador, que como me gusta a mí denominarme, tengo un escepticismo sano, ¿no? Que cuestiona y duda de las cosas, ¿no? Que yo creo que es la mejor postura para este tipo de temáticas, pues te encuentras en una situación un tanto insólita, no sabes por dónde agarrarlo, la verdad, se te rompen un poco los esquemas lógicos, y no solo por el testimonio que pudimos ver ayer, ¿no? En Cuarto Milenio, un testimonio que yo nunca me había encontrado con un caso de estas características, ¿no? Esa aparición que tiene este hombre de madrugada en una carretera solitaria ahí en el País Vasco, que de repente es perseguido por una entidad, o llámalo como quieras, negra, con un fondo que él lo denominaba como un agujero negro, que empieza a correr, que luego hay otros dos testigos que lo ven también, en fin, unas características que de alguna manera lo hacen insólito a este caso. Pero claro, cuando vamos con Aldo Linares, el amigo Aldo Linares, la cosa todavía se sigue complicando, porque de alguna manera, lo hemos dicho muchas veces y no nos cansaremos, ¿no? Incluso este reportaje era el primero que yo trabajaba con Aldo. Nos conocíamos hace un montón de tiempo, pero nunca había tenido el placer de coincidir, ¿no? En un reportaje. Y bueno, no nos cansaremos de decir que Aldo, cuando va a los lugares, desconoce dónde va, desconoce de qué va la historia, no sé si va a acabar en un castillo, en un palacio, en una casa, en dónde. Y aquí también pues fue una vez más engañado, ¿no? Entre comillas. Y cuando nos dirigimos al lugar del insólito encuentro en la carretera con Aldo, vamos, a mí se me pusieron los pelos de punta, porque Javi Pérez Campos, el reportero de Cuarto Milenio, iba con Aldo Linares en un vehículo, y yo con Luis Uriarte íbamos en otro detrás. Lo que pasa es que Luis Uriarte había puesto un micrófono en el interior del coche de Aldo para escuchar nosotros lo que se venía produciendo en el interior. Y según nos vamos acercando al lugar de los hechos, incluso la idea era pasar de largo, como para despistarle. Según nos acercamos y marca ese lugar del encuentro que tuvo este testimonio, yo me quedé sorprendidísimo, los pelos de punta, o sea, un escalofrío diciendo, pero ¿cómo es posible si este hombre no sabe nada? Y ya sabemos que la televisión es muy artificial, que la televisión a veces ves esto y dices, esto está todos compinchado y esto es un montaje y tal. Y por mucho que Iker lo repite, por mucho que lo contemos, la gente lo sigue pensando, ¿no? Pero te puedo garantizar que lo que ocurre allí es genuino, lo que se ve en televisión en este aspecto es genuino. Y por eso ese impacto, ¿no? De decir, bueno, sí, eres muy crítico, muy escéptico, intentando, digamos, cuestionar y dudar de las cosas, pero al final esta experiencia no sabes cómo encajarla, ¿no? Y por eso a mí ayer en el reportaje se me ve cara de póker, desconcertado ante lo que Aldo estaba contando, y que para colmo percibe y cuenta cosas que coinciden con el testimonio de esta persona, ¿no? Entonces no sabes por dónde agarrarlo. En una palabra, ¿para qué vamos a empezar a darle interpretaciones cuando ni siquiera el propio Aldo Linares sabe cómo interpretarlo, ¿no? Es que precisamente por eso, Enrique, porque bueno, yo llevo muchos años, como te he dicho, siguiéndote en cada momento que has salido, en cada programa, sobre todo en Cuarto Milenio, y la cara efectivamente es una cara de circunstancia o de decir, bueno, aquí está pasando algo y este algo, nunca mejor dicho, se escapa de mis principios o de lo que yo he entendido. Y parece ser, porque es que el punto exacto, Enrique, el punto exacto de parada, Sí. eso es algo que... Ten en cuenta que una carretera que iba desde Munguía hasta Baquio, son unos 15 kilómetros, y nos montamos en Munguía y empezamos a andar, y no sabía Aldo exactamente dónde íbamos, cuánta duración, cuántos kilómetros, o lo que íbamos a recorrer. Y cuando nos estamos acercando a esa explanada a mano derecha donde ocurrió este encuentro con esta entidad o figura o ensotanado, llámalo como quieras, es que lo dijo aquí, parar aquí, que aquí noto algo, aquí percibo algo, no sé el qué. Nos paramos allí, empezó a recorrer la zona con ese movimiento y esa, digamos, esos andares, ¿no?, que caracterizan a Aldo cuando está inquieto, cuando empieza, digamos, a percibir cosas.
y nos describió pues lo que el testigo describía y de una manera que tanto el testigo como Aldo pues nos explicaban, ¿no? Cómo comentarlo. Además que no hablaba aquí, y mira, y nos viene muy bien este caso que precisamente ocurre en el País Vasco, pero de alguna manera Aldo lo relacionaba con algo ancestral, lo relacionaba con algo, digamos, muy antiguo, muy viejo, ¿no? Lo relacionaba con la tierra ahí de esa zona. Y es curioso que, como comentábamos ayer en el reportaje, toda esta zona de Bermeo, Baquio, Munguía, Lekeitio, toda esa costa del País Vasco, pues hay mucha tradición de apariciones, de ánimas, de, digamos, el culto a la muerte desde un punto de vista, digamos, muy, muy particular, ¿no? Cómo las ánimas se manifiestan a los vivos pidiendo ayuda para salir del purgatorio y ir al más allá, ir al cielo. En fin, una serie de tradiciones y folclore vasco muy particular que se da en esa zona, ¿no? Donde, digamos, este testimonio nos comentaba este encuentro tan extraño y donde Aldo pues percibió, como él denominaba, algo ancestral, ¿no? Que no sabía ni cómo describirlo. Además, Enrique, esto es una pregunta que te hago a título personal. Sí. Está claro que, bueno, desde luego la persona que contó la historia hay que estar en situación y ponerse en perspectiva, porque luego, lógicamente, uno va a su casa y sea lo que haya visto, pues tiene que vivir con ello, nunca mejor dicho, esa misma noche. Además, pues, un recuerdo que no se suele olvidar, la mirada del testimonio es impactante. Y mi pregunta, y perdona que te corte, Enrique, ¿has tenido algún testimonio parecido con ese tipo de entidad o de, llamémosle, esa cosa negra que no se sabe muy bien qué es? Pues mira, de este tipo de encuentro tan específico, no. Por eso te decía al principio que es muy, muy genuino, es muy, digamos, muy atípico, ¿no? Porque el testigo describe una especie, él en un principio lo denominaba como un toldo, como un manto, ¿no? Como algo grande que estaba ahí, que cuando se le acercó vio que tenía como una profundidad, como si fuese un agujero negro que luego le empezó a perseguir. Entonces es un encuentro en carretera que por esa descripción no es habitual. Sí que tengo testimonios similares en cuanto a la gente, digamos, se encuentra en carretera también con personajes ya más definidos, con forma humanoide, ensotanados, enlutados, con túnicas, con trajes negros, que no dejan de, lógicamente, de ser tan singulares como el otro. Y te hablo de policías, estoy recordando, por ejemplo, el caso de un biólogo que estaba por la noche trabajando haciendo un censo de los búhos reales para la Diputación Foral de Burgos, en la frontera entre Álava y Burgos, y a las 4 de la madrugada él y su compañero se encuentran con una mujer vestida de negro a un lado de la carretera, con una luminiscencia muy particular que les llama la atención. En un principio se piensan que sería alguna mujer perdida por la zona, incluso van a parar como para, digamos, ofrecerle auxilio, pero cuando se van acercando se dan cuenta de que algo raro pasa ahí, de que en el ambiente se notan raros, hay cierta tensión. Entonces pasan de largo, la ven muy bien, la mujer con una mirada totalmente indiferente, pero es que lo curioso de todo esto es que al cabo de 200 metros, más adelante, la vuelven otra vez a encontrarse en la misma posición, en la misma actitud, ¿no? Indiferente, mirando al infinito. Entonces es cuando realmente a ellos les entra el pánico, ¿no? Y salen zumbando de esa zona, porque cómo es posible que esta mujer, por dónde ha corrido, por dónde ha ido, de tal manera que ha aparecido en otro punto más adelante y con esa luminiscencia brillante a su alrededor, ¿no? Entonces son encuentros que, claro, te lo cuenta gente que está trabajando de noche, que están acostumbrados a estar de noche observando los pájaros y observando la naturaleza, y de repente, claro, este tipo de encuentros rasga la realidad habitual. Y bueno, y no podemos entrar a interpretarlos de ninguna manera, ni siquiera los propios testigos los interpretan, ¿no? Lo que sí te puede manifestar es ese miedo que pasaron en ese momento, incluso recordándolo tiempo después, todavía se les ponen los pelos como escarpias por lo genuino, yo creo, de estos testimonios, ¿no? Que es un poco lo que tú decías. Ya sé que es un poco subjetivo, ¿no? Pero cuando un investigador lleva ya un cierto tiempo y habla con testimonios de estas características, a la hora de contártelo, sobre todo la primera vez, transmiten pues esa autenticidad, ¿no? Eso de que realmente algo han visto, no saben interpretarlo, no saben lo que es, pero algo han visto que les ha inquietado, ¿no? Y en el caso del chico de ayer, de José Ignacio Larragán, pues es curioso porque, claro, él lo había guardado esta historia en silencio muchos años, ¿no? Desde que ocurrió, o sea, en el 2009. Solo sabía su mujer, algunos amigos cercanos, algunos de la familia, pero bueno, se habían reído de él, de alguna manera le empezaba a dar apuro contarlo en círculos familiares. Y es curioso que cuando él se decidió a escribirme y empezamos a quedar y a charlar y demás, él me dice que necesitaba contarlo como para afianzarse de que efectivamente eso había pasado. Y por mucho que le dijesen lo contrario, él había vivido esa situación
y qué mejor que hacerlo que en Cuarto Milenio, una especie casi de terapia de liberarse, ¿no? De esa presión por lo desconocido de gente que de alguna manera le iba a creer y que lo necesitaba hacer por eso, ¿no? Porque claro, enseguida la gente dice, bueno, ¿y este hombre por qué ha tardado tanto, ¿no? en encontrar el testimonio y tal? Dice, pues mira, en este caso era una especie de terapia de liberación para dar, digamos, reafirmarse y de una manera contundente decir, pues sí, esto me ha ocurrido de esta manera, no sé lo que es y ahí está la historia. Qué importante, Enrique, soltar a veces ciertas cosas que, bueno, que desgraciadamente hay mucha gente pues que ocurren las burlas y otro tipo de circunstancias, y gracias a que hay programas como el que hemos mencionado anteriormente que sí, bueno, que prestan esa seriedad de tantos años y que bueno, hay gente que confía para contar esa historia en primera persona. Pero es que además, algo que no se me puede escapar, es que no solo lo vio una persona, es que en este caso hay otras dos personas que no quiero que me lo cuentes, pero que posiblemente, vamos a dejarlo ahí, pues más, digamos, en un próximo programa nos cuenten también si se les puede localizar, porque claro, es que lo vieron también estas dos personas que recogieron a este chico. Claro, este chico cuando se ve perseguido por este personaje, o llámalo como quieras, resulta que se pone en medio de la carretera a correr y de repente aparece un coche y casi le atropellan, ¿no? Entonces lo primero que piensa esta pareja que iba conduciendo es que había tenido un accidente y que había que auxiliarle. Pero claro, cuando le ven tan alterado, tan ansioso y tan entrado en pánico, le preguntan, ¿pero qué ocurre? Y entonces él no dice nada, sino simplemente les señala y les dice, mira, mirar hacia allí. Y miran y también ven los dos lo que es esta extraña forma, ¿no? en medio de la carretera. Entonces automáticamente salen zumbando de allí con el vehículo, le dejan al testigo en su casa, esa noche no duerme, está con las luces encendidas de toda la vivienda. Y lo curioso de este asunto, claro, a posteriori a él le pena un poco la situación. Claro, fue todo tan rápido y tanto ese nerviosismo y el momento tan dramático que ni siquiera sabían nada de esta pareja, ni los nombres, ni intercambiaron teléfonos, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, a ver si ahora con esta emisión de este reportaje, pues bueno, esta pareja se podría poner en contacto con nosotros, ¿no? O familiares o gente que conozca esta historia, porque yo supongo que esta pareja también tendrá un recuerdo muy fuerte e intenso, ¿no? De esa noche de recoger a alguien en medio de la carretera y luego ver, ¿no? esa forma en medio de la carretera totalmente negra y persiguiéndoles.